Preparación de disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. En una disolución llamamos soluto al componente minoritario y disolvente al componente mayoritario. Las disoluciones se pueden preparar a partir de reactivos sólidos, líquidos o gases. Nosotros solo hablaremos de las disoluciones preparadas a partir de reactivos sólidos o líquidos. Antes de preparar una disolución, es necesario que el material que utilicemos esté bien limpio, y debemos fijarnos en las características del soluto. Este puede ser sólido, líquido, puro o hidratado. Teniendo en cuenta estas características, podemos calcular la cantidad de soluto que debemos tomar para preparar el volumen de la disolución de concentración deseada. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un sólido. Pesar la cantidad calculada en la balanza, en un vidrio de reloj o en un vaso de precipitados. La operación de disolución siempre se efectuará en un vaso de precipitados. Si en la pesada hemos utilizado un vidrio de reloj, arrastraremos el soluto sólido hasta un vaso de precipitados de un volumen adecuado para poder realizar cómodamente la operación de disolución. Nos ayudaremos con agua destilada desde un frasco lavador. Debemos procurar lavar bien el vidrio de reloj y la cantidad de agua que adicionemos no puede ser mayor que la mitad del volumen total que queremos preparar. Si se ha pesado la sustancia directamente en un vaso de precipitados, se debe añadir agua hasta aproximadamente la mitad del volumen total que se quiera preparar. Agitar la disolución con una varilla de vidrio hasta que el soluto esté bien disuelto. Si el proceso de disolución es exotérmico o endotérmico, antes de introducir la disolución en el matraz aforado, se debe esperar que la disolución alcance temperatura ambiente. A veces es difícil disolver el soluto en frío. El proceso de disolución se favorece calentando. Antes de transferir la disolución en el soluto completamente disuelto al matraz aforado, esta debe estar a temperatura ambiente. A continuación, se transfiere la disolución al matraz aforado. Se toma un embudo de caña larga, que sobrepase la marca de enrase, y con la ayuda de la varilla de vidrio se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Se retira la última gota del líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la varilla. Se lava tanto la varilla como el vaso en agua destilada y se transfieren las aguas de lavado al matraz aforado. Se debe repetir este proceso de lavado al menos 2 veces más. Después de transferir el soluto, llenar el matraz aforado hasta la mitad y agitar el contenido. Adicionar más disolvente y volver a mezclar bien. Posteriormente, incorporar más disolvente prácticamente hasta la marca de enrase y dejadlo un tiempo, aproximadamente 1 minuto. Con una pipeta Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, acabar de enrasar la disolución poniendo la marca de enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la señal de enrase. A continuación, para acabar de homogeneizar, se debe tapar el matraz aforado y darle la vuelta varias veces. El matraz se debe coger con las 2 manos y no por el cuello. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un líquido. En el caso de un soluto líquido, se calculará el volumen que se debe tomar para preparar la disolución de la concentración deseada. Se mide el volumen necesario con una pipeta. No se debe pipetear directamente de la botella de reactivo, se trasvasa un poco del líquido a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo de la botella. Si la pipeta está mojada, se debe pasar antes un poco del líquido de la disolución que se quiere pipetear para evitar diluciones. Aspiramos un volumen pequeño del líquido a pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta. Introducir la punta de la pipeta en el vaso de precipitados
y mantenerla por debajo del nivel del líquido del recipiente. Si no se hace así, al pipetear entrará aire. Poner la pera o el pipeteador de émbolo en la pipeta y aspirar la disolución hasta por encima de la señal superior de aforo. Sacar el pipeteador de émbolo o la pera, tapar la pipeta con el dedo índice y con papel absorbente secar la pipeta por fuera. Disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el vertido. Para que el enrase sea correcto y evitar el error de paralaje, el ojo del que hace la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Si el proceso de disolución presenta variaciones de temperatura, es necesario disolver previamente el volumen tomado con la pipeta en un vaso de precipitados, tal como se ha visto previamente en la preparación de disoluciones con solutos sólidos. Si no hay cambios en la temperatura durante el proceso de disolución, se transfiere el volumen medido directamente al matraz aforado. La punta de la pipeta debe tocar la pared del matraz aforado. Si la pipeta está bien limpia, no deben quedar gotas adheridas al vaciarla. Para enrasar el matraz aforado, se sigue el procedimiento que se ha explicado en el caso del soluto sólido. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un aforado, siempre se deben transferir a una botella adecuada con ayuda de un embudo.